Buen día para todos y todas. Mi nombre es Cristian Santos y junto con mi compañero Pedro Higuera somos el grupo 6. Estaremos exponiendo el capítulo 5, titulado Cálculo Join. Para comenzar, haremos una pequeña introducción, dando un poco de contexto sobre la computación actual y también introduciendo un par de términos que son importantes para entender este tema. Comenzaremos hablando de la ley de Moore, una apreciación hecha por el doctor en física y química Gordon Moore en el año 1965. Recordemos que Gordon Moore es el cofundador, entre otras, de la gran empresa Intel. En el año 1965, en su paper titulado Metiendo más componentes en circuitos integrados, propuso la idea de que el número de transistores en circuitos integrados se duplicará cada 2 años y que continuaría durante 2 décadas. En 1975, 10 años después de publicado su primer paper, publicó Progreso en Electrónica Digital Integrada. Aquí, aparte de reafirmar lo dicho en su paper anterior, decía que el costo había disminuido más de 1000 veces y que el rendimiento y fiabilidad se habían mejorado. También propuso que ya no sería cada 2 años que se duplicaría el número de transistores en circuitos integrados, sino que sería en 6 meses menos, es decir, en 18 meses. Ahora en la actualidad podemos ver que esta ley de Moore sí se cumplió. En la gráfica podemos observar que los procesadores sí han tenido un crecimiento conforme a lo dicho por Gordon Moore en el año 75. Ahora bien, en 2005 el mismo Gordon Moore afirmó que su ley caducaría en algún momento, ya que los transistores llegarían al tamaño de un átomo. Esto dificultaría el proceso de disipación de calor. En este aspecto, el futuro de la computación es incierto, ya que algunos teóricos afirman que la ley de Moore perderá vigencia para el año 2025, cuando los transistores lleguen a medir un nanómetro. Por otra parte, se está investigando sobre procesadores cuánticos y procesadores de redes neuronales, los cuales abrirían la puerta hacia un nuevo tipo de procesamiento de computación. Un concepto importante para entender el tema del cálculo join es el de la distribución. Un sistema no tiene por qué estar alojado únicamente en una máquina. Tenemos el ejemplo de los servicios web, en el que podemos ver que sus servidores están en alguna parte del mundo, sus distintas bases de datos pueden estar en otro y nuestros terminales los tenemos en la palma de la mano. El concepto de distribución tiene tanto ventajas como desventajas. Una de sus ventajas es el fácil mantenimiento, ya que al ser varios nodos conectados, si uno de estos se daña puede ser rápidamente cambiado sin afectar totalmente el servicio de los otros nodos. Otra ventaja es la escalabilidad, ya que para que un producto llegue a muchas más personas, simplemente es necesario o agregar más nodos o cambiar especificaciones de un nodo. Una de las desventajas de la distribución es el desarrollo de componentes independientes, ya que se tienen que desarrollar distintas aplicaciones para los distintos tipos de nodos. Otro concepto que vamos a introducir es el de movilidad. Para explicarlo usaremos una frase del libro, y cito: nosotros usamos movilidad para referirnos a los sistemas distribuidos móviles, los cuales exhiben código móvil, información móvil, dispositivos móviles e incluso usuarios móviles. A lo que se refiere el código móvil es al código que va evolucionando, cambiando según nuestras necesidades. Está el ejemplo de las páginas web reactivas, que según nuestras acciones dentro de la página irá cambiando lo que vemos. También los cambios automáticos mientras se ejecuta una aplicación e incluso los plugins o applets que le instalamos a distintos tipos de software para adecuarlo a nuestras necesidades. Ahora bien, la información móvil nos habla de las aplicaciones en las que guardamos información, siendo que las bases de datos no están en un mismo lugar, sino que están compartiendo información entre ellas, descargamos nueva información, todo esto hace que la información esté en un constante movimiento. Ahora, el código móvil y la información móvil son una respuesta a la manera como usamos Internet hoy en día, ya que somos usuarios que usamos distintos dispositivos, usamos celulares todo el tiempo en distintas localizaciones y esto es una respuesta ante estas dinámicas. Después de esta introducción ya nos podemos adentrar en el tema del cálculo join. Para introducir este tema podemos usar una frase que se usa en el libro. Y cito: el cálculo join es un modelo formal de concurrencia que permite el razonamiento explícito sobre los temas de distribución y movilidad. Para explicar mejor el tema del cálculo join, podemos hacer la metáfora de que la computación concurrente se define como una máquina química abstracta en la que interactúan distintas moléculas y
hacen distintas reacciones. Antes de comenzar a explicar cómo funciona esta máquina abstracta, introduciremos ciertos elementos. M como el conjunto de moléculas que estarán presentes en las distintas soluciones que esta máquina abstracta genere, el conjunto de reglas de reacción, D como una reacción específica y como parte de D están los últimos dos, J como el patrón de moléculas antes de unirse y P como las moléculas que resultan después de la reacción. Ahora mi compañero Pedro comenzará con la sintaxis de esta máquina abstracta y nos explicará un poco del tema. También nos expondrá un ejemplo. Entre la sintaxis del cálculo join tenemos 4 entes principales: un átomo, una molécula, una reacción y un constructor multiset. Vamos a iniciar hablando de las moléculas. Estas son usadas para representar procesos corriendo en paralelo, las cuales se pueden combinar y evolucionar dentro de otros procesos de acuerdo a unas reglas definidas por una reacción. Las moléculas en sí están compuestas por átomos. Los átomos están representados mediante, como se puede ver en la imagen, X, paréntesis triangulares y un argumento P. Al conectarse con otros, estos átomos generan una molécula. Para ello se representa mediante la unión de estos átomos. Para ello se utiliza el operador barra, el cual representa una composición paralela de procesos. Asimismo, las reacciones se denotan con una D mayúscula o de la forma J, triángulo apuntando hacia la derecha, P, donde J denota un patrón join que se debe cumplir para que una reacción tenga lugar, y la P identifica las moléculas resultantes. Asimismo, al combinar una serie de reglas de reacción con múltiples moléculas, se produce una solución de alto nivel, al cual también lo podemos conocer como un constructor multiset. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se aplica la sintaxis del cálculo join. Entonces vemos cómo se define un átomo. Se define a partir de un nombre de puerto definido, en este caso Ruidy, y un nombre recibido, que en este caso es láser. Asimismo, la molécula se representa mediante la unión de dos o más átomos. En este caso se une mediante el operador barra. Aquí se puede observar la unión del átomo Ruidy láser y el átomo Job F1. Asimismo, la reacción se define mediante una D mayúscula y se representa mediante la forma J, triángulo apuntándose a la derecha, P. En este caso, J es la molécula Ruidy Printer unión Job File, dando como resultado Printer File, que es el valor P. Y el multiset es la representación de varias reacciones que van tomando lugar. Entonces, en este caso, como observamos, la reacción de la molécula Ruidy Printer unión Job File, dando como resultado Printer File. Al hacer una sustitución se puede representar mediante Ruidy láser unido con Job F1. Asimismo, al hacer una reducción de esta última molécula, se puede obtener finalmente que la definición es igual al láser F1. Otro tema a considerar respecto al cálculo join son las variables. Entonces podemos tener 3 tipos de variables: definidas, recibidas y libres. Estas variables pueden ser definidas para ciertos patrones o definiciones. En el caso de las variables recibidas, son definidas para patrones join. Entonces las variables recibidas para un átomo son las que pertenecen al nombre recibido, y las variables recibidas de una molécula son las variables recibidas, la unión de las variables recibidas de sus átomos, asumiendo que la intersección de las variables recibidas es igual a vacío. Las variables definidas se pueden configurar en patrones join y en definiciones.
Entonces, las variables definidas de un átomo es el, el nombre de puerto definido del átomo. Las variables definidas de una molécula son las variables definidas, la unión de las variables definidas de sus átomos. Las variables definidas de una reacción de la forma JP es igual a las variables definidas de la reacción J, bueno, del patrón Join J. Y las variables definidas de un conjunto de reacciones, de una secuencia de reacciones, es la unión de las variables definidas de cada una de las reacciones. Finalmente, las variables libres se tienen en cuenta en las definiciones y en los procesos. Entonces, la variable libre de una definición JP es igual a las variables definidas de J unido con las variables libres de un proceso, y a eso se le resta las variables recibidas del patrón Join. Las variables libres de una secuencia de reacciones es igual a la unión de las variables libres de cada una de las reacciones. Las variables libres de un átomo es la unión del nombre del puerto definido del átomo con un parámetro U que pertenece al nombre recibido del átomo. La variable libre de una definición es igual a la variable libre del proceso resultante unido con la variable libre de la definición menos la variable definida de la definición. Y finalmente, la variable libre de una molécula es la unión de las variables libres de cada uno de sus átomos. Otro tema importante dentro del cálculo Join es la semántica operacional. Estas son operaciones que nos ayudan a simplificar un poco el cálculo de estas reacciones. Entonces, tenemos 4 operaciones. Join y AND son operaciones que nos indican que los operadores barra y el operador lógico de conjunción son conmutativos y asociativos. La operación def nos indica que una definición puede ser simplificada en otras 2 definiciones. Estas 3 operaciones son reversibles, es decir que pueden ir de una dirección a otra de acuerdo a la reacción que tengamos. Finalmente, la operación de reducción, esta sí solo va en un solo sentido, indica que yo puedo hacer una sustitución en el patrón Join de mi reacción de acuerdo a mi producto generado, o sea, a mi parte P de la reacción. Esta sustitución es representada mediante omega t. Aquí podemos ver un ejemplo del uso de la semántica operacional para simplificar el cálculo Join. Entonces tenemos una definición de un átomo XU transformado en un YU dentro de un P dado. En este caso, P es una molécula de los átomos XB y XW. Entonces, en la primera línea pues realizamos la definición y en la segunda línea aplicamos la regla de def para transformar una definición en una solución. Utilizamos join en la tercera línea para transformar el operador barra utilizando otra notación, y finalmente utilizamos en la cuarta línea la operación de reducción. Esta operación es irreversible, entonces aquí lo que se hace es que se hace una transformación del tipo B sobre U, una sustitución del tipo B sobre U en el lado derecho de la reacción, bueno, de la solución. En este caso, entonces, el átomo XB en la tercera línea se va a transformar en un átomo YB en la cuarta línea. A partir de allí se utiliza de nuevo la
la estructura def para, a partir de la solución obtenida en el paso anterior, transformarla en una nueva definición sin tener en cuenta el átomo YB que fue el que obtuvimos a partir de la sustitución. Finalmente utilizamos un join para hacer una operación de conmutatividad, dejando el átomo YB separado para conformar una molécula junto a la definición XU, obteniendo YU en XW.